Alquimistas del Alma nace como un espacio de transformación donde encontrarás inspiración, herramientas y consejos prácticos para sanar, crecer y vivir de aquello que realmente te apasiona. Mi nombre es Analía Emanuele, formadora de terapeutas profesionales y CEO en la Escuela Darte a Luz. Así que si querés y lo que te ofrezco te convoca, quédate que voy a acompañarte a lograrlo. Hoy vamos a tratar 5 claves para acompañar las infancias. Si sentís que los niños y las niñas de hoy no encajan en este mundo tan desconectado, si ves en ellos sensibilidad, pura energía y una sabiduría que no se explica bien, entonces quédate en este vivo porque vamos a hablar de esto y qué lugar tenemos los adultos en este espacio. Tengo mucha ilusión de compartir este vivo porque es un poco transmitir el espíritu de la formación que están muchos de ustedes ya notados y que pronto va a empezar, pero sobre todo transmitir mi propósito, el propósito de mi vida, que tuvo bastantes, digamos, cambios, pero había un eje y hay un eje central que siempre se mantuvo. Vamos a hablar hoy, en principio vamos a hablar de algo en general y al final les voy a entregar 5 claves que yo siento que resumen lo que necesitan estas infancias de hoy y cómo nosotros como adultos podemos acompañarles, ¿sí? Algo que muchas veces me molestó y me sigue molestando cuando intentan etiquetar a alguien, a cualquiera, ¿sí? Obviamente que cuando es con un niño más me violenta, más me enoja, pero cuando lo hacemos con otras personas también, incluso lo hacemos con nosotros mismos. Estos niños, estas infancias de hoy no necesitan etiquetas, no necesitan que les digamos las cosas de manera rígida y estructurada, necesitan una mirada diferente, ¿sí? Primero quiero contarte, como te decía, por qué estoy acá y para qué estoy ofreciendo este vivo y todo lo que ofrezco dentro de la Escuela Holística Darte a Luz. Mi llamado a trabajar con las infancias fue desde muy chiquita. Sentí primero el llamado muy claro cuando era pequeña de ser madre y como este rol de maternizar me atravesó mucho tiempo, creía que era una parte más en la que encajaba en la estructura del mundo, ¿no es cierto? O sea, había que casarse, tener hijos, y entonces yo creí que era un mandato, que era algo que tenía que hacer, nada más. Pero no, estaba muy íntimamente ligado, relacionado con el propósito de mi alma, ¿sí? Cuando estaba finalizando la escuela secundaria, ya hace muchos años, sentí que quería hacer varias cosas, me gustaban, ¿sí? Pero no encontraba cuál era la que englobara todo lo que me gustaba. Y de pronto aparece la carrera de psicopedagogía, que es la que finalmente elijo, ¿sí? Amé esa carrera, la estudié con mucho entusiasmo, con mucha pasión, con mucha dedicación. Me recibí jovencita de licenciada en psicopedagogía y antes de recibirme ya a los 21 años estaba trabajando en un jardín, en un nivel inicial, en donde había niños que tenían algunas cuestiones relacionadas con diagnósticos tanto neurológicos como psiquiátricos, ¿sí? Bueno, fue mi primera experiencia, era muy jovencita, fue choqueante ver eso, pero al mismo tiempo me salía del alma estar con ellos. No fue algo que me costó, fue algo que me fue fácil, pero obviamente era la primera vez en mi vida que me encontraba con una situación así tan radical. Y ahí tuve una experiencia en la que me hice una gran promesa, ¿sí? Que me prometí
que siempre iba a mirar a los niños como los miraba en ese momento con 21 años, que siempre iba a confiar en sus recursos y en sus posibilidades. Un día estábamos en lo que era el recreo, el momento de esparcimiento en el parque del jardín, acá en Argentina, en Buenos Aires decimos jardín de infantes, pero bueno, el nivel inicial de esta escuela era un grupo bastante heterogéneo, eran poquitos chicos porque bueno, tenían varias cuestiones entre autismo, hidrocefalia, Down y demás, ¿sí? Había un niño de 5 años que, de nombre Daniel, que era autista y que siempre en los recreos se quedaba pegadito a mí y no se movía, no hablaba, no compartía. Y yo lo acariciaba, le acariciaba su cabello y le decía, le cantaba una canción que decía, mi bebé, mi bebé, mi bebé es Daniel. Se la cantaba siempre y él se quedaba ahí. Como les digo, para aquellos que no conocen de lo que es el autismo profundo, el niño no hablaba, no se comunicaba, solo estaba ahí sentadito, aleteaba y bueno, y un montón de características que daban, coincidían con ese diagnóstico, ¿sí? Un día Daniel me empieza a acariciar el cabello a mí y me empieza a cantar la canción. Ya de por sí que hablara, no era que no podía hablar, era que no quería, ¿no es cierto? No le salía. Que hablara fue un montón, ¿sí? Entonces empieza a cantar, mi bebé, y como sabemos, los que conocemos un poco de la evolutiva o de la psiquiatría, lo más probable es que él le repitiera lo que yo decía, entonces que dijera, mi bebé es Daniel. Pero él dice, mi bebé es Analía. Imagínense. Yo salté del banco que estábamos ahí sentados tomando sol, lo abrazaba, lo besaba, lo felicitaba. Él de mí recibía con total apertura mis demostraciones de afecto, no rechazó mis demostraciones de afecto. Y bueno, viene la maestra titular a buscar a todo el grupo, se lo lleva al aula y yo salgo corriendo a buscar a la directora de la escuela, que era una psicóloga. Y le cuento, digo, no sabes lo que sucedió, y le cuento todo esto que les acabo de contar a ustedes, y ella me dice, no, debe haber sido casualidad, capaz que fue tu imaginación y tus ganas y demás, ¿no? Entonces subestima, primero lo que yo le contaba, que ya me enojaba por sí que no me creyera, y después sobre todo subestima al niño, que no podía hacer eso. Y ahí fue cuando dije, yo voy a confiar 100% en cada niño que aparezca en mi vida. Bueno, me emociona decirlo porque así fue. He atendido muchísimos niños, trabajado con muchísimos niños, tanto a nivel de la clínica psicopedagógica como en instituciones educativas, y siempre lo hice desde esa mirada de inocencia y de pureza completa hacia la niñez. Pero fui creciendo, me recibí, empecé a trabajar con niños en la clínica, en el consultorio y demás, y me daba cuenta que los niños al conectar conmigo empezaban a hacer cambios, avanzaban, pero volvían a las pocas sesiones otra vez bloqueados o los padres los retiraban del tratamiento, ¿sí? Ahí fue cuando dije, acá hay algo que yo no estoy viendo, porque si cuando el niño está avanzando, justamente pasa algo en las familias, que lo retiran del tratamiento, pasa, no sé, empezaban a faltar o volvían a recaer en conductas que no eran apropiadas para acompañar a ese niño. Y ahí me di cuenta de que todos nosotros, los seres adultos, tenemos un niño herido, una niña herida en nuestro interior. Tomé por primera vez contacto con este concepto porque obviamente conocía de traumas, conocía de toda la cuestión más psicoanalítica, porque en mi carrera, aunque fui psicopedagoga, estudiamos muchísimo psicoanálisis. En esa época la psicopedagogía estaba más tirando a la psicología que a la pedagogía.
O sea, yo realmente conocía del tema, pero no entendía lo que era el niño interior, la herida infantil, y ahí fui como empezando a investigar eso. Lo empecé a mirar en mí misma, como siempre, primero, y después empecé a aplicarlo con los papás y empecé a pedirles a los papás y a las mamás que vinieran a la consulta también. Entonces tenía 2 veces con el niño, una vez con la familia y así. Y ahí empezó un poquito mejor a ir mi consultorio porque integré todo, ¿sí? Después, ahí resolví el tema de la clínica más o menos, lo pude como darle un orden, pero faltaban las instituciones. Yo trabajé siempre en escuelas, también trabajé en la universidad, pero ahí no se veían estos problemas. Trabajé en escuelas de nivel inicial, de nivel primario, y ahí me encontré con el otro tema, que eran las reglas y las normas de las instituciones, que había que cumplir más allá de las necesidades del niño. Si el niño necesitaba algo que nosotros podíamos darle, pero que no cabían dentro de las reglas institucionales, entonces yo me encontraba otra vez sufriendo, otra vez llorando, porque volvía llorando muchas veces a mi casa, y muchas de esas veces he renunciado a varios trabajos porque no podía sostener lo que no era coherente conmigo misma. Seguí caminando, seguí mi proceso de maduración porque también yo tenía que crecer y fue cuando empecé a trabajar únicamente de manera particular y trabajaba con niños en grupos y empecé a dar talleres. Estos talleres empezaron a tomar una mayor forma, empecé yo a tener más experiencia. No voy a contarles ahora otra historia que quedará para otra oportunidad, porque bueno, mi gran despertar a partir de mi divorcio me llevó a conectar con todas las terapias alternativas, así que todas las terapias alternativas pasaron a mi consultorio y a mis talleres, y ahí fue un gran despegue, porque me sentí libre haciendo lo que yo sentía hacer y sentía que lo que hacía daba sus frutos y era real y era auténtico y contribuía de alguna manera, ¿sí? Bueno, de esta forma de trabajar con los niños en talleres nace una formación, allá en el 2016 nace esta formación que di varios años, después la dejé de dar y ahora la estoy retomando, que es una formación para transformarte en facilitadora, facilitador de talleres para y las infancias de la nueva era. Y acá quiero contarte algo más. ¿Por qué esta formación o por qué hablo, inclusive hoy hablábamos y hay varios posteos míos, de acompañar las infancias de esta nueva era? Porque tenemos que comprender en cada época que los niños nacen en inocencia, nacen en pureza, vienen al mundo con todo un bagaje de dones y talentos para expandir, para expresar, para explorar, y llega el sistema, los colapsa, los programa, los mete en el sistema y se olvidan de a qué vinieron y cuáles eran esos talentos. Y así llegamos a adultos, ¿no? Desconectados de nuestra alma, desconectados de nuestro propósito. Pero la humanidad evoluciona, la conciencia se expande, somos cada vez más conscientes y entonces empiezan a llegar niños con almas sabias, con almas que ya traen un montón de experiencia y sabiduría que nos dejan sorprendidos a los que ya estamos aquí en la Tierra hace unos años, ¿sí? Estos niños vienen con un propósito, vienen a cambiar algo en este planeta, ¿sí? Por eso se los llama los niños de la nueva era, porque la era cambió. Si no conoces del tema, te lo cuento brevemente, en la formación te lo explico mejor. Tenemos eras en donde el mundo va dando, no sé si el mundo da la vuelta o el zodíaco da la vuelta alrededor del mundo, no soy astróloga, pero sí sé que para que pase de una era a otra,
se necesitan aproximadamente 2000 años. 2000 años, chicos. 2000 años viviendo bajo una misma energía, que esa energía astrológica universal impacta directo en las formas en las que vivimos y experimentamos la Tierra, ¿sí? Acabamos de salir hace unos años de la era de Piscis y estamos entrando en la era de Acuario. O sea, fueron 2000 años de la era de Piscis, que terminaron aproximadamente en el 2011, 2012, y arrancamos con la era de Acuario y tenemos 2000 años por delante. Esas energías, más allá de que entiendas o no de astrología, nos están hablando de algo muy concreto. Son programaciones que también tiene esa energía, son frecuencias que trae, que no son, algunas parecieran limitantes, porque en realidad ahora las vemos a la distancia y decimos, uy, ¿cómo pude vivir así? Pero mientras las estamos viviendo, son evolutivas porque nos permiten crecer para pasar a la siguiente era. ¿Sí? La era de Piscis era una era muy estructurada, muy donde estaba el maestro y el discípulo, el que sabe y el que no sabe nada. Una era en donde había que seguir al líder y entonces nosotros no sabíamos nada, éramos unos pobrecitos y había unos pocos que manejaban el mundo. Sigue habiendo todavía eso, ya sé, porque estamos en la transición. Pero esa transición se está acelerando porque una de las características de esta era de Acuario, entre muchas, es el aceleramiento. La tecnología es parte de la energía acuariana, no nos podemos pelear con la tecnología porque la tecnología viene a estar al servicio, pero sí tenemos que trabajar en conciencia con esta tecnología, ¿sí? Volviendo al punto. Estos niños, esta era de Acuario, viene a romper todas las estructuras anteriores. Entonces, en los últimos años de la era de Piscis y principios de la era de Acuario, nacen niños que vienen a romper estructuras. Díganme ahí cuántos niños ustedes conocen que vienen y te sacan de tu estructura y te dicen, pero esto no es así. Y vos decís, pero si yo toda la vida lo hice de esta manera, así lo vi siempre, ¿cómo puede ser que esta criatura venga, me lo cuestione y me diga que no es así, ¿no? Algo típico y muy conocido es, por ejemplo, cómo nos alimentamos, ¿sí? Los niños, estos nuevos niños son muy sensibles y no entienden cómo podemos matar a un animal para comerlo. No me voy a meter en ese tema porque también cada uno puede tener su mirada, pero ellos lo ven con la inocencia de que no puede ser así. Y te lo plantean en una familia súper carnívora y te vienen a decir, yo no voy a comer esto. Y ahí es como, wow, la mente se nos vuela, ¿no? A mí, mis hijas me volaron la mente en muchas oportunidades y agradezco que haya sido así porque realmente entre ellas y todos los niños que pasaron por mi vida me enseñaron a salir de la era de Piscis y entrar en la era de Acuario antes de que me comiera la era de Piscis a mí, ¿sí? Así es. Y esta sensibilidad también es parte de algunos niños. No todos los niños son extremadamente sensibles, sí son sensibles, pero hay un grupo de niños más acotado que son extremadamente sensibles. ¿Qué sucedió con esto? Y esto es lo que quiero que estemos atentos. No es para hacer ningún drama de esto, ni es para catalogar a nadie, como te dije, no me gusta ni etiquetar en positivo ni etiquetar en negativo, pero sí saber que muchas de estas características de estos niños nos confrontaron tantos a los adultos y sobre todo a los adultos que están en el área de la salud y de la educación, que lo mejor que quedaba era etiquetarlos y meterlos a todos en un paquetito. Y ahí aparecieron autistas, Asperger, cuestiones que tienen que ver con el trastorno de hiperactividad, el trastorno de atención y muchos trastornos que están y figuran en los libros de psiquiatría,
pero que al tomarlos como una etiqueta para ese niño, termina el diagnóstico siendo lo preponderante y no el niño o la niña de la que estamos hablando. Si yo me pongo a ver qué necesita esa niña desde mi propia mirada, borrando todos los diagnósticos y etiquetas que esa criatura le hayan puesto, realmente le puedo ayudar, puedo contribuirle, puedo acompañarla a que se desarrolle y a que exprese a su manera, que no va a ser a la mía ni a la que todos esperan, su ser, ¿sí? Sí, la alimentación fundamental. En una de las escuelas, hace ya muchos años, cuando todavía no se hablaba mucho de esto, había un niño también diagnosticado como autista Asperger. Asperger porque los Asperger tienen esta cosa que se muestran más inteligentes, aunque no pueden resolver cuestiones prácticas y cotidianas, a nivel de aprendizaje son muy rápidos. Entonces, este nene estaba en la salita de 4 años tenía una hermanita melliza que no tenía ninguno de estos síntomas ni características. Los padres no entendían cómo podían tener dos hijos tan diferentes habiendo nacido de la misma panza en el mismo momento y todo eso. Eran padres que tenían acceso a dinero, o sea que podían disponer de dinero, y el papá, que era un gran luchador, decidió llevarse a su hijo a Estados Unidos a que lo investigaran. Y allí encontró que el niño tenía un alto grado de mercurio en su cuerpo, ¿sí? El mercurio lo podemos absorber por muchos alimentos, pero fundamentalmente por las vacunas, ¿sí? Entonces, ahí fue que se le despertó a este niño todo este tema de su Asperger. Bien. Entonces, ¿qué hizo este señor? Logró que diagnosticaran eso, como fue a un lugar de vanguardia, le dijeron, bueno, el primer cambio fundamental que tienen que hacer es la alimentación. Entonces hubo todo un periodo de desintoxicación para poder liberarse de esos metales pesados y después la alimentación sin azúcares, sin harinas, sin nada inflamatorio, y lo llevó a un cambio de conducta en la escuela, o sea, lo vimos todos nosotros en la escuela, muy impresionante, ¿sí? Entonces la alimentación no solo es para estos niños, para todos. Tenemos que observar qué le pasa a nuestro hijo o a nuestro alumnito o al niño que tengamos cerca cuando le damos determinados alimentos. ¿Qué reacciones tiene? ¿Qué pasa con él? ¿Cómo descansa? ¿Cómo duerme? ¿Cómo es al otro día? Bueno, todo esto también vamos a estar hablando dentro de la formación, ¿sí? Estos niños de la nueva era necesitan adultos conscientes, ¿sí? Necesitan adultos despiertos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Te preguntas eso? ¿Por qué mandás a tu hijo a la escuela? No digo que no haya que hacerlo, ¿eh? Simplemente te lo preguntas por qué o para qué. ¿Por qué lo llevas al pediatra? ¿Por qué le das la vacuna? ¿Por qué? ¿Para qué? Todo esto, al preguntártelo, le estás dando lugar a tu mente a que se abra, se expanda y busque nuevas respuestas. No quiere decir que cambiemos todo, ni quiere decir que todo esté mal, sí, lo que, por favor, solamente quiero que despiertes tu conciencia y te preguntes qué es lo que puedo cambiar o qué es lo que no estoy viendo y podría mirar y ver, ¿sí? Sí, está evolucionando, sí, todo está cambiando, por eso digo, realmente necesita la humanidad despertar, ser más conscientes y estos niños vinieron a que nosotros hagamos eso, ¿sí? A invitarnos a hacer ese gran cambio de conciencia. Bueno, entonces, les había prometido 5 claves fundamentales. La primera de todas, es aprender a escuchar a las infancias. Y escuchar no quiere decir oír lo que dicen, ¿sí? Sino poder ir más allá
de las palabras, más allá de la conducta, más allá de la acción que esté haciendo el niño o la niña. Necesito escuchar y mirar entre líneas y ver qué hay atrás de eso. Muchas veces cuando no hacemos esto, van creciendo y nos encontramos de golpe con un problema cuando ya están en la adolescencia, ¿sí? Entonces, siempre también les digo esto en mis posteos y demás, nunca es tarde para empezar. Yo he criado a mi primer hija en absoluta inconsciencia y bueno, y está bien, porque hoy es una hermosa mujer, porque he podido reparar algunas cosas y ella se ocupó de reparar otras. Entonces, no nos condenemos, simplemente veamos qué nuevas cosas podemos hacer ahora, ¿sí? Una de ellas es empezar a mirar a nuestros niños, observarlos, darnos cuenta de lo que les está pasando más allá. Justo hoy, antes de empezar acá al vivo, encontré un reel que contaban cómo a veces una mancha en la ropa, en el uniforme de los niños, una mancha en el uniforme, puede ser un indicador de bullying en la escuela. Y estaba todo explicado el video, muy, muy lindo, muy concretito, como con un dibujito y demás, pero muy concreto que esta mamá de este niño era un dibujito, la mamá, después de un par de días donde el niño había recibido bullying, ella se da cuenta porque puede ver señales. Vio la ropa tirada en el lavadero que no había sido lavada, vio que el hijo se había sacado una nota muy baja, no sé qué otra cosa más vio señales y no fue a retarlo, no fue a decir por qué te sacaste esta nota, no fue a decirle por qué ensuciaste el uniforme, mirá otro uniforme sucio. No, esa mamá se sentó al lado del niño, lo abrazó y lo escuchó. Y esa es la gran diferencia, así de simple, ¿no? En vez de ir, criticar a tu hijo, decirle lo que tiene que hacer, humillarlo o ignorarlo, es ir a escucharlo. ¿Qué te está pasando? ¿Sí? Bien, entonces la primera de las claves es escuchar a tu hijo, a tu niño, a los niños, a las infancias, más allá de sus palabras. La segunda es esta, dejar de corregirlos, empezar a comprenderlos. Si esta mamá hubiese, en vez de acercarse a hablar con el niño, pone a lavar la ropa, mirá otro uniforme sucio, se empieza a corregir lo que el niño hizo mal, el niño se cierra más y además del bullying que estaba recibiendo realmente en la escuela, tiene el bullying en casa, ¿sí? Entonces, realmente aprendamos a eso, ¿sí? Aprendamos a escuchar, ver más allá, no corregir, sí indicar. O sea, a ver, corregir hablo de cuando hay algo que en realidad no es tan grave como para hacer un problema de eso, ¿sí? Los niños hoy en día están absolutamente desbordados emocionalmente, sensorialmente, tienen muchísima estimulación. Entonces también eso hace que por ahí se muestren con conductas más alteradas. Bueno, ¿de quién depende que esa forma del niño de mostrarse y expresarse cambie? De los adultos, y ese va a ser el último punto. Ahora vamos a ese. Segundo punto es cuida vos como adulto tu campo energético y emocional. Si yo como adulta estoy todo el día desbordada, enojada, cansada, criticando, quejándome, ¿qué va a estar recibiendo la criatura que está al lado mío? Eso, estrés, y se va a estresar porque son esponjitas. Absorben todas nuestras emociones. Siempre que trabajaba con los niños y venían los padres a las entrevistas a contarme lo que veían en su hijo, cansados, enojados y demás, era bueno, a ver, ¿vos qué te está pasando, mamá, la mamá? Papá, ¿vos qué te está pasando? Sí, bueno, estoy con problemas en el trabajo, estamos con problemas en la relación de pareja, etcétera, no tenemos dinero para esto. Y esos problemas que parecen problemas de adultos, pero que como yo no soy completamente adulta, no lo sé administrar y gestionar, terminan siendo un problema de todos e inclusive de los niños, ¿sí? Entonces,
Tercer punto, miro para acá porque los tengo anotados para no olvidarme. Tercer punto es cuida tu campo energético y emocional y estate siempre atenta sabiendo que tu hijo, tu hija, tu alumno, tu niño, tu primo, tu sobrino, lo que fuera, está mirándote, ¿sí? Bien. Cuarto punto, creales espacios de libertad guiada. Guiada no es lo mismo que estructurada. Los niños necesitan guía, obviamente. Necesitan que marquemos ciertas reglas a cumplir, obviamente. ¿Sí? Porque aún están madurando y desarrollando su cerebro. Su corteza prefrontal no está lista para tomar decisiones. Crea espacios en donde las infancias puedan expresarse, donde puedan explorar, donde puedan expresar su creatividad, donde puedan disfrutar y jugar, con algunas reglas de contención, con algunas reglas que le permitan disfrutar de eso y no terminar en un problema por eso, ¿sí? Bien, entonces, este sería el cuarto. Dale esos espacios, porque en esos espacios de libertad y creatividad es donde aflora su ser verdadero, ¿sí? El quinto y la última clave, la quinta clave es volver vos como adulto a conectar con tu niña o con tu niño interior. ¿Por qué? Como madres o como padres, criamos a nuestros hijos desde nuestras heridas. Y hasta que no nos detenemos a mirar nuestras propias heridas infantiles, vamos a estar proyectando todo eso en nuestros hijos. Y si no tenés hijos y sos docente y sos terapeuta, igual, también hacelo, porque el trabajo primero siempre empieza en el adulto, siempre empieza en mí. Si yo puedo mirar mis heridas, ocuparme de sanarlas, de sentir que esta niña que está reclamando internamente adentro mío atención y que se expresa enojada porque quiere algo, porque algo no le gustó, yo como adulta puedo ocuparme de mirarla, de hacer todo esto que dije antes con el niño de afuera, hacerlo con mi niña interna. Y ahí va cambiando mi vínculo con todo, ¿no? He tenido muchas experiencias, inclusive hay un podcast en donde les cuento algo sobre este tema de cómo al mirar la herida de la madre, la hija cambia, ¿sí? Porque esto que les decía en la tercera clave, que era cuidar tu campo energético. En ese campo energético propio también estoy expresando mis heridas, también estoy expresando mis miedos, mis traumas, mis problemas. ¿Tengo que dejar de tener problemas, traumas y heridas? No. A medida que vas avanzando, lo ideal es que eso vaya mermando, se vaya sanando, restaurando, equilibrando, armonizando para que vos puedas ser cada vez más adulto, más centrado, que tengas realmente recursos internos para resolver estos problemas externos y que puedas gestionar tus propias emociones, ¿sí? Bueno, entonces vamos a repasar las 5 claves. Escuchar más allá de lo que las palabras y los ojos ven, lo que los oídos escuchan y los ojos ven, vamos a decirlo así más simple, ¿sí? Entonces escuchar más allá de lo que los oídos escuchan y más allá de lo que los ojos ven. Dejar de corregir y decir lo que está bien y lo que está mal y empezar a comprender. El tercero, cuidar tu campo energético porque todo lo que estás sintiendo las infancias lo absorben inmediatamente. El cuarto, crear espacios de libertad, de juego, de recreación, de exploración, de expansión. Y el quinto, ocúpate de trabajar con tu niña, con tu niño interior. Antes de terminar, les quiero invitar a esta formación que es hermosa. Es una formación que más allá de que te va a habilitar obviamente a ejercer algo, que te va a permitir crear algo, que te va a permitir dar un servicio y que también te va a permitir
recibir dinero por ese servicio, pero más allá de eso va a ser una gran transformación de tu mente, de tu conciencia, de tu vínculo con los niños, con las niñas que tengas cerca. Así que te invito especialmente a esta formación. Ya somos 30 personas en la formación, ya la ansiedad me pudo y ya les subí la primer clase, así que todos los que están acá, si no fueron a verla, vayan a verla, ya está subida la primer clase, arrancamos en breve, así que aprovecha de esta oportunidad, porque bueno, este año es la única vez que la doy, ¿sí? Sí, realmente es mi pasión es despertar conciencia. Lo fui haciendo de distintas maneras y las infancias son el amor de mi corazón. Así que bueno, los espero, les mando un beso enorme, gracias por haber estado aquí, gracias a todos los alumnos y alumnas que se anotaron y que estuvieron acá en el vivo apoyando y compartiendo y transmitiendo esta misma energía para todos. Adiós.